Cuando hablábamos de que el Estado en algún momento va a tener que pensar qué hacer, ¿no? Después de maniobrar toda esta etapa, ¿significa un nuevo ajuste? Indudablemente va a haber un ajuste. El tema es cómo lo plantea el Estado Nacional, en dónde va a estar el ajuste hecho. A ver, el esfuerzo económico, por decirlo de alguna manera, el esfuerzo fiscal, como se le llama de alguna manera, que está haciendo el Estado, es indudablemente muy grande, y lo que sí va a haber van a ser algún tipo de consecuencias en la macroeconomía que impactan de lleno después en el día a día de la gente. Estamos hablando de cuestiones inflacionarias, estamos hablando de acceso al crédito, estamos hablando de, como hablaba recién con el sindicalista que estuvo antes entrevistado, de la posibilidad o no de incrementos salariales, por ende de la pérdida del poder adquisitivo, de sostener fuentes de trabajo, etcétera. Esas van a ser, por supuesto, las variables que van a impactar de lleno en el ciudadano. El Estado, ¿dónde va a hacer un ajuste indudablemente este año? Por un lado, en la cuestión de capital. Las transferencias de capital y la inversión real directa del Estado Nacional va a sufrir un desgaste, eso no cae en ningún tipo de duda. De hecho, cuando vemos los números de enero a abril, ya estamos viendo que hay un ajuste un poco más fuerte que quizás años anteriores en ese punto, porque hay que abocar recursos a la emergencia y a lo que tiene que ver con gasto corriente, como se lo categoriza, y no tanto a el gasto de capital. Eso va a haber un fuerte ajuste, y después va a haber, sin duda, una reformulación presupuestaria en términos de, por un lado, la deuda, que estamos en un proceso de renegociación, que también va a tener un fuerte impacto presupuestario, y del gasto general del Estado, a ver si el ajuste va a impactar en los sectores más vulnerables, que obviamente esperemos que no sea así, Ujú, o si va a haber un ajuste en general del funcionamiento del Estado, el famoso bajar el gasto público, sin que impacte en los sectores más vulnerables. ujú. Eh, Acá podemos correr un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De que eh, la ayuda monetaria que brindó el Estado Nacional hasta ese momento a los sectores más vulnerables sea de alguna manera considerada como suficiente para el resto de lo que nos queda del año, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez finalizada la pandemia, supongamos en agosto se levanta la cuarentena, vamos a suponer, ¿no? Que en noviembre el gobierno ya no se aumenta más asignación por hijos, porque ya le dimos toda esta ayuda antes en el año, pero tu nivel inflacionario sigue sostenido en 40, 45 puntos. Eso va a ser un problema y va a ser una muestra de ajuste, por supuesto. Pero eso, bueno, no podemos prever qué va a ser el Estado Nacional, pero indudablemente vamos a estar ante un escenario de reformulación presupuestaria que va a ser muy fuerte y seguramente muy complicada para el propio gobierno de poder establecer. Ujú. En el comienzo, cuando te preguntábamos cuál fue el sector más golpeado, hablabas del público, y en el sector privado, ¿se podría discriminar quiénes fueron los más golpeados por este aislamiento? Y por el momento, a partir de los datos que tenemos disponibles, Ujú, el comercio no esencial, por categorizarlo de esa manera, ha tenido grandes pérdidas porque han tenido incluso en algunos casos facturación cero, ¿no? ujú, sí. Lo que tiene que ver con minoristas de textiles, lo que tiene que ver con minoristas de electrodomésticos, el caso de la venta de automóviles a través del, de las estadísticas de patentamiento, la construcción, como te mencioné anteriormente, y después ciertas industrias, también para categorizarlas como no esenciales, que no le han permitido trabajar incluso hasta hace muy poquito, cuando ciertas provincias flexibilizaron sus Sí. restricciones de Sí. cuarentena, Ujú. y que están empezando a mover un poco su industria. Pero en términos generales, te diría que en lo que es el rubro quizás más de mayor consumo del día a día, por decirlo de alguna manera, están esos rubros que te decía, ¿no? Lo Ujú. esencial que tiene que ver con textiles, que tiene que ver con electrodomésticos, que tiene que ver con artículos de librería, que tiene que ver con la venta de autos. Las tabacaleras mismas también sufren un fuerte impacto porque estuvieron casi 2 meses sin trabajar, que son industrias mucho más grandes, que Claro. igualmente tienen otra espalda, pero tuvieron un fuerte impacto. Y después, en términos del empleo, lo que tiene que ver con el comercio, como te decía, la construcción en particular, Ujú. y ciertas industrias más
vinculadas a la metalmecánica, por ejemplo, que también han tenido ciertas restricciones y por ende también sufrieron ese tipo de impacto. Alejandro, la última, y aprovechando que tenés una visión de toda la región, ¿cuál fue la provincia la que peor le fue en lo público y que peor le fue en lo privado? Es decir, ¿cuál fue la que más se destacó en cada ámbito? No sé si ambas se reúnen en un solo distrito del NEA. Mira, por el momento, en lo que tiene que ver con el sector público, bueno, las 4 provincias del NEA han sido muy golpeadas, pero el mayor impacto hasta el momento lo sufre la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque si bien en términos de recursos las caídas fueron muy similares en todas las provincias, ya sea recursos nacionales como de recaudación propia, la provincia de Chaco inicia este año, con un déficit fiscal muy fuerte, un déficit financiero muy fuerte, de por encima de los 1.000 millones de pesos. Misiones, por ejemplo, culminó el 2019 con un superávit financiero de 1.100 millones de pesos. Formosa culminó el año con un superávit financiero de 300 millones de pesos. Corrientes, una cosa similar. En términos de deuda pública, la provincia de Chaco tiene un stock de deuda de 40.000 millones de pesos. Misiones tiene un stock de deuda de 8.000 millones de pesos. Formosa de 5.000 millones de pesos. Corrientes de 10.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno va englobando todas las variables que terminan, obviamente, o mejor dicho, que son las susceptibles de ser impactadas por la situación, el Chaco es la provincia que peor está posicionada y que se le agrava por el hecho de ser la peor provincia en términos de... Situación sanitaria. Exactamente, con una cantidad exponencial de contagiados y de fallecidos lamentablemente. Ahora, en términos de lo privado, Sí. por el momento Chaco también muestra uno de los peores indicadores junto con Formosa. ¿Por qué Formosa? Porque el sector privado formoseño es muy chico, entonces naturalmente el impacto es mucho más fuerte porque tenés menores trabajadores registrados en el sector privado, tenés menores industrias, menores comercios, etcétera, y que si bien la mayoría está abocado a cuestiones esenciales, como esto que hablábamos, ¿no?, que tiene que ver con supermercados, farmacias, etcétera, es muy fuerte el impacto para todos los que están por fuera de ese rubro. Entonces, es más complicado de alguna manera sostenerse y eventualmente pensar en crecer. Así que son las 2 provincias que tienen un poco el impacto más fuerte y hay que destacar una cosa, que dentro de toda la crisis que atraviesa la situación del COVID-19, en la región del NEA, Misiones, aún con todas las limitaciones que tiene y con todos los problemas que acarrea y todas las consecuencias que tuvo, es una de las provincias que está mejor posicionada para combatir esta crisis y para, de alguna manera, poder salir con un poquito más de aire en los pulmones de cara a lo que va a ser el proceso de reactivación o recuperación o como queramos llamarlo una vez que finalice la situación sanitaria, ¿no? Me quedé pensando que en la situación de lo fiscal, bueno, la peor provincia en situación sanitaria coincide con la que peor número de cuentas públicas tiene, pero en el ámbito privado, la que mejor está en lo sanitario, que es Formosa, que tiene 0 casos, no refleja lo mismo en su actividad económica, ¿no? No, una cosa, un indicador no acompaña al otro. Exactamente, en términos generales es así. Después tenemos excepciones dentro de la regla, en el caso que vos decís formoseño, y te pongo un solo ejemplo que tiene que ver con el consumo de cemento. Nosotros la semana pasada, si no me equivoco, hemos lanzado un informe sobre el consumo de cemento en el mes de abril y el acumulado del cuatrimestre, y lo que veíamos era que en el mes de abril, que es el primer mes de plena cuarentena, Formosa, junto con Catamarca, fueron las únicas 2 provincias de todo el país que dieron crecimientos en el consumo de cemento, particularmente en bolsa. ¿Qué significa el consumo en bolsa? Que es el que está fuertemente vinculado a la actividad, a las obras privadas chiquitas, de pequeña magnitud. Entonces ahí sí hay una causalidad muy fuerte, ¿no? Catamarca y Formosa, que son justamente las únicas 2 provincias sin casos de coronavirus en Argentina, dieron de alguna manera o aprovecharon una cuarentena menos flexible o menos dura para, en este caso, crecer en un indicador en particular que tiene que ver con consumo de cemento y alguna pequeña obra que se pudo haber realizado, a diferencia de otras provincias que directamente no tenía posibilidad alguna de hacer ese tipo de obra. Ahora, es un caso aislado, ¿no? Después en el resto de las cuestiones, como yo te decía, la cuarentena en Formosa no permite trabajar al pequeño vendedor de jeans y camisas,
¿no? Entonces, esa persona no tiene forma alguna de trabajar. Claro, Y claro. partiendo de vuelta de la base del asunto formoseño, que es el escaso y muy pequeño sector privado en términos laborales. Entonces, naturalmente, eso impacta mucho más cuando no tenés un sector que está fortalecido y que naturalmente tiene más herramientas para cuando tiene una crisis, y son más bien comercios muy chicos, manejados por emprendedores y demás. Bueno, naturalmente la crisis es mucho más fuerte. Alejandro, te mandamos un abrazo grande y el agradecimiento, como siempre, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. No, por favor, a vos. El licenciado Alejandro Pegoraro, politólogo, director de la consultora chaqueña Politicon, una consultora que nos viene dando información constantemente de cuáles son los indicadores de este contexto económico difícil que vive toda la región, ¿no? Los números del inicio de la charla ya te marcaron claramente la situación en la que estamos, y planteándome que pensando y mucho lo que Alejandro advierte respecto del sector público. De que en algún momento las provincias van a tener que replantearse de qué manera ajustar, porque las cuentas públicas son las que notan o demuestran una situación peor en esta pandemia.